Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, querida comunidad cristiana. Eh, los evangelios nos muestran a Jesús que recorría todas las ciudades y pueblos proclamando la buena nueva del reino de Dios. Y también lo hacía enseñando en las sinagogas, en las casas dedicadas para la oración y la alabanza del Señor. Y en todos los lugares que iba, ya sea también en la playa, eh, en el campo, de repente por ahí algún lugar desértico, o en la casa donde se hospedaba, ahí en la casa de San Pedro, en Cafarnaúm, curaba a las gentes de todas las dolencias y enfermedades. Qué hermoso, todas las dolencias, todas las enfermedades. No había y ni hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 5, capítulo 9, versículo 35 en adelante, nos muestra también a Jesús, ¿no?, contemplando a un gran gentío. Nos dice el versículo 36 que Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados. Miren qué hermoso lo que nos dice aquí San Mateo, en esta visión teológica que él tiene, de que siente Jesús compasión del decaimiento y del desánimo espiritual en que se encontraba toda esa gente, ese gran gentío que le seguía. Y estaban con dolencias de todas, cuántas dolencias tenían, y no solamente eran físicas, también eran emocionales, sentimentales, espirituales. Y nos dice el texto que estamos leyendo, que estaban como ovejas sin pastor, sin que nadie les levantara el ánimo, sin que nadie pues les diera una palabra de amor, de consuelo, de alegría. Estaban decaídos y desanimados. El versículo 37 nos dice de Mateo capítulo 9, y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Había un gran gentío, la cosecha es abundante, ahí, pero son pocos los trabajadores, ¿no? Y hay una gran cantidad de ovejas que están ahí sin pastor, pero eh, como que falta también esa motivación para hacer frente a esta dejadez, a este conformismo de muchos, de que esperan que todo les estén dando y de no comprometerse, se conforman que otros lo hagan, ¿no? Pero Jesús está aquí llamando a que nos sumemos a ser de sus trabajadores. No todos tenemos que ser sacerdotes, no todos pues tenemos que ser de repente por ahí hombres o mujeres consagradas a la vida religiosa, como los monjes o las monjas, ¿no? Los laicos también nos podemos comprometer, dejar este conformismo de pensar que otros tienen que hacerlo. Hoy, como en los tiempos de Jesús, también se necesitan jóvenes y personas de todas las edades que acepten esta misión de Jesucristo, de trabajar por este gran gentío ahora en el mundo, que también andan con graves sufrimientos, con graves necesidades, ¿no? Y ahora también se encuentran, así como en el pasado, también hay mucha gente decaída, mucha gente desanimada, sin saber hacia dónde dirigir su espíritu, y muchos llevadas por filosofías modernas, la nueva era, eh, también por doctrinas inventadas como las de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Enrico Zwinglio y todos esos reformadores, ¿no?, que pensaron que solamente la fe los salvaba. No, también hay que preocuparnos no solamente por las personas que sufren necesidad material. La necesidad espiritual también es grave. Muchos
por una violación sexual, por padres que los maltratan, se suicidan, niños que se suicidan. Eso es triste, ¿no? Y tenemos necesidad de jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades, inconformes ante estos sufrimientos del hoy, inconformes también con las deficiencias espirituales que se encuentran en el hogar, que los hijos a veces andan flojos para la vida religiosa, es decir, me refiero para la vida sacramental, la misa, la Eucaristía, un esposo o una esposa que han descuidado la asamblea principal que Cristo nos ha dejado, que es la Eucaristía. Pero no tengamos miedo, no estamos abandonados. Cristo nos muestra el camino de cómo realizar esta misión, ¿no? Y les quiero compartir justamente este texto bíblico, evangélico, por la cual el Señor nos muestra el camino a seguir. Les comparto el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Está tomado el capítulo 14 del versículo 1 al 6. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto, es uno de los más maravillosos que encontramos en el Evangelio. El Señor nos está hablando del futuro, que nos va a ir a preparar un lugar, ¿no? Y que después de preparar, ¿no? De ir y preparar ese lugar, volverá a tomarnos ¿no? con Él. Qué hermoso, ¿no? Y eso también nos proyecta a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir el camino, ¿no? De Jesús, que es Él. Él nos está diciendo que Él es el camino. Entonces tenemos que transitar por las obras, por la vida que Él siguió. Entonces ahí vamos a encontrar las respuestas a este andar por el mundo, que muchos van sin sentido, no encuentran el sabor de la vida, ya los placeres, las drogas no los llenan, el dinero no los llena. Entonces, Cristo nos está mostrando la verdad de las cosas. Ahí en Juan capítulo 14, unos versículos después, en el versículo 12, nos dice, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. El que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Él es el camino. Él nos está mostrando que este camino es hacer las obras que Él hace. Todavía nos promete algo precioso, que haremos aún mayores cosas. Claro, Él vivió en un tiempo, en un siglo, el siglo primero, y vivió también en un área geográfica, la Palestina. Y Él pues no salió de ese pequeño espacio, pero nosotros sí podemos, y el hombre y el cristiano así lo ha hecho, hacer obras mayores, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, muchos hombres y mujeres también salieron a proclamar la palabra de Dios, no se quedaron conformes con solamente tener la palabra de Dios ahí en su país, por decir en España o en Francia o en Portugal o en Italia. No, salieron con esta inconformidad a la que Cristo las llama de hacer que las demás ovejas de otros rediles vengan a ser parte
del redil de ovejas de Cristo, nuestro Señor, y por eso salieron en misiones. Por ejemplo, San Francisco Javier, allá en Japón, acá, acá a Perú, vinieron muchos españoles y que eh, llegaron a ser santos, San Juan Macías, San Toribio de Mogrovejo, y los nacidos acá durante la corona española, como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, pues ahí los tenemos. En Estados Unidos, misioneros franceses, ¿no? Por ejemplo, en Oceanía, mis queridos sacerdotes eh, maristas, etcétera, etcétera. La iglesia, los cristianos, siempre inconformes, que nos conduce a llevar la palabra de Cristo hacia el mundo. Así como Cristo en ese primer siglo dio la vista a los ciegos y abrió el oído a los sordos, hoy también estamos nosotros los cristianos de este tiempo a dar la vista a los ciegos de hoy. Y son ciegos de no querer ver el esplendor de la fe católica, que es tan hermosa en todos los aspectos, en la vida de familia, en la vida de matrimonio, en la vida del sexo, ¿no? Y el sexo es algo tan hermoso, tan precioso que Dios lo dio, incluso lo bendice desde el capítulo 1 del libro del Génesis, en el primer libro, en el primer capítulo, los bendijo diciendo, multiplíquense, qué hermoso, ayudar a que otros oigan el mensaje de Cristo que nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y angustiados, que yo les daré paz y consuelo a sus almas. Cristo vino a liberar de demonios a muchos hombres del pecado. Hoy día, pues, también estamos llamados nosotros a hablar fuerte de que hay pecado y que el hombre cae en pecado. Por ejemplo, cuando por años o no ven a sus padres o incluso estando cerca en sus ciudades, no visitan con frecuencia a los papás y los tienen descuidados. Él vino a liberar a muchos de la tristeza del repudio social, leprosos. Por ejemplo, ahora el Papa Francisco, que en paz descanse, nos abrió los ojos en el tema del homosexualismo, que nosotros ciertamente sabíamos que eso estaba mal, pero lo que nos estaba faltando, ahondar más en las formas de cómo tratarlos y ayudarlos. Ahora, lamentablemente, los homosexuales con unas ideologías venidas a mal, se están dejando llevar también por mal camino y pensando que estas relaciones son naturales. Hay que decir la verdad y no es para herirlos, sino porque justamente los amamos y tienen pues que acoger este mensaje que viene de Dios. Dios quiere su felicidad y para Dios nada es imposible. Les puede conducir en el verdadero amor. Pues hay que pedírselo, ¿no? Hoy día pues se necesitan más Cristos, sí, inconformes, ¿no? Ante muchas necesidades y situaciones de pecado que a la larga pues llevan a la tristeza emocional, a veces también material, ¿no? Muchos caen por querer tener rápido bienes, caen en corrupción en empresas privadas, hasta en públicas, ¿no? Pero también ante esta situación de la muerte espiritual de muchos por el pecado mortal en que muchos han caído, hay que decirlo, hay que anunciarlo, hay que estar inconformes ante el pecado y sobre todo ante el pecado mortal. Hay que decirlo, hay que anunciarlo, ¿no? Necesitamos jóvenes inconformes, adultos inconformes, hombres y mujeres inconformes, de toda condición social, cultural. Aquí no hay, en la Iglesia Católica, acá no hay discriminaciones, todos somos iguales, todos somos hijos ante Dios. El cristianismo es para todos, menos para el pecado. Aquí entran todos, decía el Papa Francisco, pero menos el pecado. Y ahí tenemos que abrirles las puertas y llamar a todos para que vengan y encuentren el amor de Dios que los quiere libres del pecado,
alegres, contentos, disfrutando de la vida, manteniendo buenas relaciones entre esposos, ¿cierto? Inconformes también, jóvenes y adultos de todas las edades, ¿cierto? Contra la política, esa política que no logra el desarrollo de los pueblos, que solamente vemos ahí a políticos y a ejecutivos, funcionarios, sí, ellos sí se desarrollan, ellos sí crecen en sus bienes materiales, pero la población sigue sufriendo hambre, sigue sufriendo la carencia de trabajo, sigue sufriendo con calles polvorientas, sin modernizarse. Entonces hay que ver aquellos políticos que están haciendo la diferencia y elegir aquellos políticos que hacen la diferencia, que hacen obras, que no solamente engañan para en las elecciones llegar al poder. No, tenemos que buscar esos políticos que hacen una obra hoy, otra obra mañana y así sucesivamente. Pero también queremos hombres y mujeres, jóvenes y adultos inconformes con la iglesia, ¿no? En una iglesia que de hace mucho tiempo para acá se ha metido en su capillita de comodidad, que esperan que los laicos, ¿no? Que la población venga donde está el templo, ¿no? Hay que salir a hacer templos en los barrios. Y no me refiero a hacer, pues, edificios, naves, ¿no? A naves de ingeniería civil, obviamente, ¿no? No, hay que llevar el templo al barrio, hay que llevar el templo a una calle. Ahí el Señor no se va a molestar porque lo estamos llevando al pueblo. De repente, ¿no? Y también eh, no quedarnos en esta conformidad de quedarnos callados, ¿no? De cosas negativas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Hay que ser profetas contra los males del mundo, contra los males que están dándose dentro de la iglesia. No solamente en Alemania, no solamente en ciertas partes de Estados Unidos, ¿no? Acá también, cuando, por ejemplo, no se ha hablado de la iglesia de los casos de pedofilia, de pederastia, violaciones de niños que se han dado, hay que decirlo, y hay que ayudar a nuestros sacerdotes, hay que darles la confianza, porque la mayoría de nuestros sacerdotes son personas que luchan también, que combaten eh, esta lucha espiritual. Por supuesto que hay también voces dentro de la iglesia que gritan en el desierto la conversión del pecador, si las hay, si los tenemos. Por ahí podemos nombrar algunos, pero no queremos decir nombres para, pues, que se nos quede alguno por ahí, ¿cierto? Pero no son suficientes, no son suficientes. Necesitamos más jóvenes aguerridos, más jóvenes que tengan estos deseos de llevar esta doctrina esplendorosa cristiana que nos llama al amor, a un amor casto, un amor puro, a trabajar por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, mejorarlas y también las empresas donde vamos a trabajar, mejorarlas, mejorarlas, sí. ¿No? Por eso hay que estar inconformes con trabajos en los que no ayudan a la realización de las personas. Y hay que ser inteligentes y cautos, ¿no? Para ayudar en la modernización, ¿no? De nuestras ciudades, también que sean autosostenibles y respetuosas de las personas. Así necesitamos jóvenes que ayuden ahí en sus ciudades, en sus empresas, también inconformes ahí en tu casa, en tu familia, que no rezan, que no se congregan en torno a la Eucaristía, que no evangelizan, que no comparten por ahí un post católico, ¿no? ¿Cierto? Ahí también estamos llamados. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos está enseñando cómo tenemos que hacer las cosas y nos muestra muy bonito. Mateo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 16, nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tener esta hambre, ¿no? De
de mejorar las condiciones de vida de la gente, esta sed de justicia, de tratar de darles trabajo a la mayoría de la gente pobre. Felices los compasivos, nos dice. Sí, hay que ayudar a la persona que sufre hambre, que está sufriendo ahí mendicidad, pero hay que ayudarla. No solamente basta darle el pescado, también hay que enseñarle a pescar. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Hablar, sí, decir, de la castidad. Una vez escuché en un canal de televisión, una jovencita, bonita ella, en su hogar sí le habían enseñado el sentido de la castidad. Qué hermoso, qué precioso. Y lo decía en la televisión, en público. Trabajar por la paz. Y no solamente la paz política, también la paz espiritual, la paz psicológica. Enseñemos a los esposos, a las esposas, a tratarse con respeto, a tratarse con amor, a conversar, a buscar por ahí también terapia psicológica, también terapia teológica. Hay que buscar a nuestros sacerdotes, a laicos comprometidos en, en la orientación matrimonial. Hermanitos, todos, comunidad querida, comunidad cristiana, estamos llamados a llevar esta felicidad que el Señor nos manda. No seamos inconformes ante estas situaciones. Que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes.